Queridos hermanos, os quiero invitar hoy a meditar sobre el Padre Nuestro, pero de una forma un poco diferente, porque vivir en el Padre Nuestro es diferente de rezarlo. Y esta vez os voy a decir que vivir a través de la palabra de Dios, a través de lo que Jesús vivía, es muy diferente de lo que nosotros rezamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos ha dicho en el Padre Nuestro de vivir en la Sua voluntad. Lo decimos todos los días. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Porque al final Dios sabe muy bien que si nosotros sintonizamos con su voluntad, seremos las personas más felices del mundo. Las personas que entienden de dónde venimos, qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer en este mundo y dónde vamos. Nuestra meta en este mundo es muy importante. Es una meta que tenemos que ser santos. Es simple, pero al mismo tiempo a lo mejor no entendemos. Por eso la oración del Padre Nuestro es oración clave. Una oración clave que nos abre con estas 50 palabras la puerta para ir al corazón del Padre. Con estas puertas abiertas al corazón del Padre, que el mismo Jesús la pronunció, nos hizo como subir unas escaleras, una escalera hacia el corazón del Padre y hacia la inhabitación, si queremos decir, en la divina Santísima Trinidad. Por eso yo te aconsejo en este momento, simplemente, cuando vas a rezar el Padre Nuestro, invitar a Jesús a rezar, porque las primeras palabras que rezó Jesús, y cuando le preguntó, enséñanos a orar, la primera vez cuando los apóstoles pidieron una guía, Jesús le dijo, de esta forma se llega al corazón del Padre, de esta forma se puede obedecer y vivir en su santa voluntad. La divina voluntad es la que nos puede guiar siempre hacia el corazón del Padre como le guió a Jesús. Estas palabras que son simples, hágase tu voluntad, son palabras que de hecho nos sintoniza con aquella que es nuestra santidad. Nosotros en este mundo podemos rezar con estas palabras y estas palabras nos divinizan la medida que nosotros dejamos que el Padre también cumpla en nosotros esta voluntad. Cuando dejamos al Hijo que rece, cuando el Espíritu Santo empieza a soplar en nuestra vida. Esta divina voluntad que nosotros pensamos que, ¿qué quiere Dios de mí? Dios quiere de nosotros entrega. Una entrega de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestro corazón. Cuando Jesús decía, sácate el ojo, no decía de destruir la función buena del ojo. Decía, entrégamelo a mí porque te voy a decir cómo se reza el Padre Nuestro, cómo se vive en el Padre Nuestro, cómo yo y el Padre veremos a vosotros y haremos morada en vosotros solo si vivimos en esta divina voluntad. Pero para eso necesitamos guía. Por eso necesitamos este evangelio de cada día. Por eso quiero invitarte también de continuar a rezar el rosario, continuar a ir a la misa todos los días, la confesión, y también te pido, no olvides de la Divina Misericordia. La Divina Misericordia que, curiosamente, esta persona que más nos trajo también información escrita sobre la Divina Voluntad, nació en el Domingo de la Divina Misericordia, el 23 de abril de 1864. En este momento, cuando ella nació, ha empezado la vida en ella, pero también una información muy importante. Se llama Luisa Picaretta. Luisa era una chica como normal de sur de Italia, de un sitio que se llama Corrato. En este sitio de Corrato, ella empezó a hablar sobre su vida, simplemente viviéndola, porque Dios quería transmitir a través de esta vida una cosa maravillosa. ¿Cómo se puede vivir en santidad? Una santidad simple, una santidad profunda. Y entonces Jesús simplemente, invitando a esta chica dentro de una familia con 8 hijos, ella siendo la quinta, pues la invitó poco a poco por la primera comunión, después de haber sido bautizada en esta familia simple de sur de Italia, pues empieza en ella a hacer una cosa extraordinaria.
un diálogo profundo. Desde la primera comunión y la confirmación que la celebraron el mismo día, su familia y ella misma, pues empezó un diálogo con Jesús profundo. Un diálogo que le cambió la vida. Con 13 años ella empezó a meditar sobre la pasión de Jesús, el dolor de Jesús. Cuando nosotros miramos, si podemos mirar ahora la cruz, esta cruz en cual Jesús murió, ella empezó cada día a entrar en éxtasis, si podemos decir, pero era un estado más profundo. Cada día rezaba y ella empezaba a tener ya los dolores del mismo Jesús en su corazón. Esto fue un cambio radical en su vida, porque con 13 años, ella, después de haber meditado la pasión de Jesús, después de abrazarlo con sus sentimientos de una chica de 13 años, sale en el balcón de su casa, mira y allí tiene una visión. Ve a Jesús rodeado de mucha gente y él llevando la cruz y sufriendo mucho. En aquel momento ve como Jesús le mira y le dice, alma, ayúdame. Esta invitación te la estás diciendo también a ti. A lo mejor no la has escuchado en tu vida, pero esa chica respondió con, sí, ¿qué quieres decir esto? Y entrando en casa, meditando mucho, empezó a preguntar a Jesús, Jesús, ¿qué quiere decir ayúdame? Y poco a poco Jesús empezó a explicarle, con cada hora de su pasión, entrar en una comunión más profunda en su vida. Con su vida, ella empezó a experimentar cosas extraordinarias, que los demás a lo mejor no la entendieron por momento, como la jerarquía de aquel momento, pero poco a poco descubrieron que ella tenía un regalo del Señor. Cuando ella empezó a decir que no puede comer, porque es suficiente para ella alimentarse de la Eucaristía, los demás no entendieron. Por eso, por obediencia al obispo, al sacerdote que venía a visitarla, pues ella empezó a comer. Simplemente que la misma comida que comía, controlada por el mismo sacerdote que venía para ver cómo se encuentra, pues en aquel momento la comida se devolvía perfectamente en el estado que estaba anterior. Aún más, se volvía entera, pero con un perfume. En aquel momento entendieron muchas cosas, muchas personas que estaban a su alrededor. Durante 60 años de su vida, 62 más exactamente, esta niña, que al final era una mujer que murió con 82 años, pues esta mujer se alimentó solamente de la Eucaristía. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, para ti hoy. Quiere decir que solo Dios basta. No quiere decir que tú tienes que hacer lo mismo como Luisa. Quiere decir que cuando hay algo que Dios tiene que transmitirle, como esta vida de esta niña, que era, podemos decir, de educación solamente primaria, que no sabía ni tampoco escribir muy bien. Esta niña simplemente hizo que todo se transforme en una bendición para mí y para ti, porque empezó a ofrecer su voluntad, su obediencia a Jesús. Empezó a decir, hágase tu voluntad, no solamente un minuto al día, no solamente una vez a la semana, sino cada segundo, pidiendo solamente estar más con Jesús. En aquel momento Jesús ya le regaló cosas que a lo mejor no son regalos solamente para todo el mundo, sino para unas personas elegidas para una misión especial. En este caso fue Luisa, para que ella pueda transmitir una información muy importante. Era como la secretaria de Jesús. Esta niña, que al final fue esta joven con 17 años, pues se quedó en la cama por 62 años, hasta la muerte. Y en la cama, alimentándose solamente con la Eucaristía, empezó una vida de sacrificio, como víctima elegida por Jesús. Una víctima expiatoria para que ella pueda reparar a través de su carne, su vida presente humana, repare las cosas en Dios y en nosotros, todo lo que hemos estropeado, todo lo que hemos destruido. Jesús elige esta alma como víctima expiatoria solo para que nosotros entendamos más que
hay alguien que tiene donde se puede depositar tanto amor, tanta alegría. Y empezó a introducirle qué quiere decir su divina voluntad en la vida de una persona. Y lo primero es de dejarse enamorar por Jesús. Todo esto es una historia de amor. Desde la mirada de Jesús allí, cuando ella tuvo la visión y le dijo, alma, ayúdame, desde allí empezó la historia de este enamoramiento hasta muriendo y hasta llevándose al cielo. Ella tuvo esta experiencia. Cada noche, a la 1 de la noche, ya podía experimentar cómo Jesús la llevaba al cielo. El cuerpo se quedaba rígido, una situación que poco se encuentra en el mundo. El cuerpo se deja aquí en la tierra y el alma se llevaba. Era llevada por mismo Jesús, lo llevaba en el cielo, lo llevaba en el purgatorio, lo llevaba un día en el infierno, hasta en las situaciones de guerra. Lo llevaba también con los soldados para que lo puedan acompañar en el momento de la muerte. La llevaba en las situaciones de encuentros donde estaban los presidentes o las personas que tenían decisión sobre las guerras. ¿Por qué la llevaba Jesús en estos sitios? Simplemente porque Él quería que ella conozca, se enamore más de Él, y Él quería que escriba las cosas que Él le presentaba, para que nosotros tengamos una información. Toda esta información que nosotros la recibimos en los 36 tomos, que son, dices, puede ser mucho, cada tomo tiene más o menos unos 100 páginas. En estas informaciones que hemos recibido de Jesús a través de Luisa, son informaciones de cómo nos ama Dios, de cómo se derrite por nosotros, de cuánto sacrificio hizo Jesús para nosotros para salvarnos, que en esta cruz es el secreto de toda nuestra salvación. Esta niña, Luisa Picarreta, ella empezó esta vida aquí, la acabó en los brazos de Jesús, empezó en el proyecto de Dios para ella, pero al final Dios le regaló el don de los dones, que es el don de la divina voluntad. Ese don que ella lo recibió fue un don recibido para todos, para que lo podamos compartir. Hasta un día cuando su confesor, era uno de los confesores, era Aníbal de Francia, el futuro santo, San Aníbal de Francia, es el último santo que canonizó Juan Pablo II antes de irse al cielo. Este santo, San Aníbal de Francia, era muy amigo del Papa Pío X. Muchas veces se encontraba con él y le comentaba la situación de Luisa Picarreta. Entonces, en aquel momento, el Papa le preguntó, ¿qué ha escrito esta muchacha? Y entonces él empezó a leer. Uno de los escritos más bonitos que Luisa, a penitencia, porque ella no quería escribir, porque no le gustaba, en primer lugar, porque no sabía muy bien escribir. Los escritos, los 10.000 páginas que escribió son con fallos ortográficos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios utiliza lo humilde para que pueda escribir páginas de oro. Todas estas páginas que estaban escritas en el cielo, estas estaban escritas por manos de Jesús para que pueda ser recibida de una persona humilde. Y esta persona humilde fue Luisa. Entonces ella se escribió y empezó la historia de amor para nosotros también, para que nosotros podamos leer. A obediencia, pues después de cada momento que ella estaba en el cielo con Jesús, a la 1 de la noche, a las 6 de la mañana, venía y volvía en el cuerpo. Solamente se había un sacerdote que le hacía una señal de la cruz sobre la frente o sobre la mano y revolvía en el cuerpo. Y entonces la primera cosa que hacía, ella tenía que comunicar al sacerdote las palabras que Jesús le explicó, o la Virgen María que le estaba diciendo. Entonces después se podían escribir, después de haberle comunicado a un sacerdote. San Aníbal de Francia, hablando con el Papa Pío X, pudo decirle que pueda celebrar en su habitación, como podemos ver en las imágenes. En esta habitación ella dormía en la cama, se sentaba todo el día y escribía todo el día. Cuando no escribía tenía que hacer unos recamos muy famosos que están en la zona, que se hacen los altares y los recamos que se hacen las mujeres para poner en la ropa también.
pero ella se dedicaba más a escribir lo que Jesús le decía durante este periodo. Poco a poco ella creció más y más en el amor de Jesús, hasta que ha llegado a entregar más a Jesús, más minutos. Los últimos años, los 9 años, ella ya no habló más y no comunicó más por escrito, ni con los sacerdotes y tampoco con Aníbal de Francia, que al final con este libro que también Aníbal lo pudo en tiempo de la vida de Luisa Picaretto lo pudo presentar, son 24 horas de la pasión. Y en este libro Papa Pío X, cuando empezó a leer, se puso de rodillas, dijo, este libro no se puede leer de pie porque son palabras de Jesús. En este libro nos explica Jesús qué quería decir cada segundo de los últimos 24 horas de la pasión. En este libro, cuando empiezas a leerlo, ojalá que empieces a leerlo todos los días, verás cómo Jesús te está comunicando su vida. Y por enamoramiento, solamente por enamoramiento a Jesús, vas a ofrecer tu voluntad a Jesús, como lo hizo Luisa Picaretta. Luisa no quería escribir este libro, pero a obediencia de Jesús, le prometió Jesús también, si escribe esta pasión mía, por cada palabra te voy a entregar un alma. Quiere decir convertir un alma. Por cada palabra que tú vas a escribir y por cada palabra que las personas van a leer en los 24 horas de la pasión, le voy a ofrecer un alma. Voy a convertir un alma. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros entramos en la pasión de Jesús y empezamos a amar su pasión y a apreciarla, nuestra vida empieza a configurarse a la cruz de Cristo y empieza a configurarse en nuestra vocación. Nuestra vocación es ser cristiano, ser cristificado y moldearnos a la vida de Jesús. Luisa Picaretta lo consiguió y además en estos 82 años de vida ella fue una persona entregada y obediente, escribiendo todo para nosotros. Ojalá que tú puedas empezar a leer los 36 tomos. Estos tomos que son escritos con el amor de Jesús. Estos escritos que están simplemente explicándote más el Evangelio y empezar a decir qué quiere decir tener un tesoro más grande que tú puedes imaginar, el don de la divina voluntad. Esto es el don de los dones, el don que lo tienes dentro, porque Jesús, el Padre y el Espíritu Santo ya sabía que hay un sitio aquí en el corazón desde Adán hasta el día de hoy. Sabía que hay un sitio allí reservado de la divina voluntad por ti. Ahora tiene que concientizarlo. Cuanto más lo concientizas, más va a ser feliz. De la Luisa hay muchas más cosas que decir, pero simplemente os quiero decir que su causa de la beatificación y canonización está ahora en manos del nuevo postulator que el Papa Francisco nombró, y los escritos ya han sido analizados por los 2 teólogos de la diócesis de Trani, donde ella nació, y los teólogos del Vaticano, han sido aprobados, y simplemente os digo que también estos escritos van a estar pronto también aquí en tus manos. Pero ojalá que tú empieces con este libro de 24 horas de pasión, búscalo y lo encontrarás. Padre Pío lo leyó 4 veces. Padre Pío vivió en el mismo tiempo que Luisa Picaretta. No se conocieron personalmente, pero sí que se respetaron. Ahora, simplemente diciendo que todo es una continuidad, porque la Santa Faustina también estuvo en aquel periodo y todo lo que es de la Divina Misericordia es continuidad también con la Divina Voluntad, complementariedad. Por eso en la Iglesia nosotros tenemos todo esto santo para que nos lleve cada día más acerca de Jesús. Simplemente ahora, al final, cuando nosotros vamos a rezar juntos esta oración que es del Padre Nuestro, te invito a rezar, no como tú quieres, no como tú piensas. Te pido que lo reces con la voluntad de Jesús. Te pido que ofrezca simplemente tu voluntad diciendo, reza Jesús en mí esta oración. Simplemente te invito, cierra tus ojos, abre tus manos. Invita a Jesús a rezar esta oración para que puedas sentir la bendición del Padre, la presencia del Hijo,
para que inhabite como inhabitó en esta muchacha Luisa, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que inhabite en ti. Este don de la inhabitación es un regalo grande que lo puedes recibir ahora. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.